Quería por ahí cerrar el tema del que estuvimos hablando las dos últimas veces, que hablamos un poco de los límites a los chicos, también un poquito en el contexto de las vacaciones de invierno. Sí. Y en relación a eso, uno de los temas de los que hablábamos es ¿por qué les ponemos límites a los chicos? Y hay una respuesta un poquito más amplia, más hasta filosófica o sociológica, que si querés, que es que no solamente estamos criando personas que queremos que sean felices y que sean plenas, sino que estamos creando personas que tienen que habitar en sociedad. Y en este sentido, los papás ni siquiera tenemos la libertad total para elegir cómo nos comportamos con los chicos. O sea, muchas veces uno se da cuenta, si uno se autoobserva como padre, por ejemplo, cuando viene un chico, por ejemplo, suponete que tenés dos hijos y viene uno llorando porque el otro le partió el camioncito en la cabeza, ¿no? Situación no tan rara si tenés chicos, más o menos chicos. Bueno, pasa a menudo. Pasa. Entonces, las mamás o los papás lo que arman en ese momento de una forma casi instantánea es una especie de procedimiento judicial, ¿no? Tratás de reconstruir el hecho, a ver qué fue lo que pasó, quién empezó, es una pregunta típica, ¿no? Los chicos empiezan, yo no fui, empezó él, o yo hice tal cosa pero fue sin querer. Son todos argumentos casi jurídicos, son parecidos a las cosas que dicen la gente cuando se ataca o se defiende en los juicios, en los juzgados. Y los mismos papás, de una forma casi instintiva, y esto se estudió en un montón de culturas distintas, todos hacen lo mismo, sin que nadie nos haya enseñado. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, investigamos los hechos, vemos quién es el culpable, quién, por ejemplo, vos dónde estabas, a ver, cuéntenme bien, pará de llorar, tranquilízate y contadme en orden qué fue lo que pasó. Si nos parece que uno de los chicos nos está mintiendo, por ahí le decimos mirame a los ojos, o hacemos un careo, a ver, miralo a tu hermano y le preguntás al hermano, ¿es verdad lo que está diciendo él? Es decir, toda la reconstrucción que haces, donde tratás de encontrar las pruebas materiales, las razones por lo que pasó, las intenciones, para reconstruir la situación, para determinar quién es el culpable, quién es el inocente, si las culpas son compartidas, para después, de algún modo, dictar sentencia. Vos decís, bueno, vos te vas a tu cuarto y no volvés a salir hasta que yo no te diga, y vas a reflexionar sobre lo que pasó, ¿no? Es casi como, no te digo mandarlo preso, pero está esta idea de, bueno, perdiste tu libertad por un rato, ¿sí? Y vos de ahora en adelante, cuando quieras tal cosa, me la tenés que pedir a mí, no podés ir a sacársela a tu hermano, etc. Bueno, entonces, todas estas medidas que hacemos, digamos, que tomamos, lo hacemos de esta forma casi instintiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el adulto no es solamente que uno tiene un vínculo personal con los chicos que está criando, digamos, sean sus hijos o sean los chicos que están a cargo nuestro, sino que además nosotros estamos actuando como agentes de la cultura, es decir, como agentes de la sociedad, como que la sociedad te puso en ese lugar de ser padre para transmitirle al chico ciertos límites, ciertos valores. Y esto, bueno, después hay estilos, hay gente que es más liberal, gente que es más estricta, ¿no? Gente que es más tolerante con los chicos, o que tiene gente que tiene la idea de que hay que tener tolerancia cero y marcar los límites muy claramente. Hay gente que dice, no importa, digamos, no hay que ser represor, sí, hay que ser tolerante con los chicos, etc. Pero todos, más allá de nuestro estilo, todos hacemos esto de que a través nuestro se transmiten valores de la cultura. O sea, lo que hace la sociedad es la sociedad se reproduce a sí misma, digamos. La sociedad, para seguir funcionando a lo largo del tiempo, claro, necesita que las nuevas generaciones entiendan todas estas normas básicas de convivencia, de cómo se discute, cómo se argumenta, cómo se piden las cosas por las buenas, cómo se respeta el derecho de propiedad, es decir, que las cosas de los demás no se toman sin permiso, las normas básicas de que no usamos la violencia para conseguir lo que queremos, sino que hay formas correctas de pedir, de solicitar. Bueno, todas estas normas básicas de convivencia las transmitimos de forma casi instintiva. Nadie nos tiene que decir que esto es lo que le tenemos que enseñar a los chicos. Y esto está en el centro de lo que les enseñamos a los chicos. Todo el día
estamos viendo, digamos, quienes tenemos chicos al cuidado, estamos viendo cómo se portan los chicos. Algunas de las normas son como más normas, digamos, de etiqueta, normas convencionales. Por ejemplo, come bien, usa los cubiertos, no te metas el dedo en la nariz, tapate cuando estornudás. Son normas más de etiqueta, de higiene, de convenciones, de cómo se hacen las cosas. Y estas son las normas que más varían de cultura en cultura, ¿sí? O sea, por ejemplo, en una cierta cultura, por ahí, no sé, hacer provecho, eructar en la mesa es algo asqueroso, y en otra cultura es un elogio para el que cocinó. Entonces estas convenciones varían, pero las normas más centrales, normas que tienen que ver con la moral, esto de respetar al otro, no pegar, no tratarlo como un instrumento para lo que uno quiere, sino tener en cuenta sus sentimientos, no herirlo, respetar el derecho de propiedad. Estas normas parece que son universales y todos los padres del mundo, sin que nadie les diga, las saben transmitir. Vamos a ir después en un ratito a ir a la cosa más práctica, pero para dar un poquito como la base más filosófica, sociológica. Hay unos filósofos a los que se conoce como los contractualistas. Son filósofos de el siglo XVII, entre el siglo XVII y el XVIII, ¿no? Que lo que dicen es que la diferencia entre vivir en sociedad y vivir como viven los animales, digamos, en el estado de naturaleza, es esta, que en el estado de naturaleza el tigre que tiene hambre va y caza a su presa, ¿no? O sea, es la ley del más fuerte, la ley de la selva, como decimos. Incluso adentro del mismo grupo, por ejemplo, hay una manada de animales, las relaciones de jerarquía, ¿no? Que van a definir, por ejemplo, cuál de esos animales de la manada, cuál es el que primero tiene acceso a la comida, entre los machos, cuál es el que tiene acceso a la hembra, a reproducirse. Estas relaciones son relaciones de fuerza. Hay uno que se impone sobre los demás, ¿no? El león más fuerte es el macho que domina en la manada, pero después cuando los leones jóvenes empiezan a crecer, lo empiezan a desafiar y cuando son lo suficientemente fuertes, le ganan la pelea y lo expulsan de la manada y se instala uno nuevo como el macho alfa, digamos, el macho que domina en la manada. Ahora, en las sociedades humanas, nosotros decimos no, todos tenemos los mismos derechos. Es decir, que renunciamos a usar la fuerza para conseguir lo que queremos. Y estos filósofos que te decía, los contractualistas, a esto lo llaman el contrato social o el pacto social. Y esto también lo ves en los chicos, es decir, cuando dos chicos de, suponete, 2 años o 3 años están jugando y los dos quieren el mismo camioncito, tienen como dos alternativas. O volver a esta ley de la selva, a este estado natural que es, va a ganar el más fuerte, ¿sí? Yo te empujo, te muerdo, te doy con el camioncito por la cabeza y me quedo yo con el juguete que quería. Que es una forma bastante efectiva, si uno es el que tiene más fuerza, de conseguir eso que uno quiere a corto plazo. Pero a la larga, ni siquiera a ese chico eso le conviene. Porque eso lo que hace es imposibilitar la posibilidad de jugar con otro, ¿sí? Te quedás sin compañerito de juego, es decir, como que se disuelve esta comunidad de jugadores, ¿no? No pueden jugar más juntos. Además, este chico nunca va a estar del todo tranquilo, porque el otro en cualquier momento puede volver y a su vez pegarle para recuperar. Entonces a veces los chicos, vos ves que a veces espontáneamente empiezan a decir cosas como un ratito vos y un ratito yo. Y los padres, en general, más que en esa época, más que enfatizar por ejemplo, la propiedad o quién es el dueño o quién le corresponde, lo que dicen los papás todo el tiempo, los papás y las mamás, es jueguen juntos, no se peleen, compartan las cosas. Es decir, lo que protegen es eso, que es esta comunidad, este pacto social que se arma entre los chicos. Entonces, ahora complejo, ¿no? Cuando empiezan con un ratito vos y un ratito yo. Te están contando los tiempos. Te están contando los tiempos. Ya se terminó, me toca a mí. Sí. ¿No? Había una nena en una investigación de un investigador extranjero que es Hans Furth, que esta nena, él había registrado una situación donde las nenas estaban peleando, 2 nenas, por un brazalete que jugaban, que era el brazalete que se tenía que poner para el baile real. Entonces una de las nenas les dice, no te preocupes, vamos a usarlo
una vez cada una. Es decir, Sí. yo me lo pongo en el primer baile real, vos te lo pones en el segundo, yo me lo pongo en el Claro. tercero, o sea, Sí, sí. lo armaba así la secuencia como a ella le... Pero viste que quedan pendiente de cuándo se Exacto, termina el tiempo. Exacto. Muchas veces, pero bueno, acá vemos esto de la socialización, esto de empezar, ahí es uno de los aprendizajes más importantes que hacen los chicos. Cómo participar en una comunidad, cómo ser ciudadanos, digamos, de esta pequeña sociedad de chicos. Ahí los estamos preparando para después ser buenos ciudadanos cuando crezcan. Entonces, bueno, sí, a veces, por ejemplo, hay un investigador neuquino, creo, es un investigador de algún lugar de la Patagonia, muy interesante, que se llama Víctor Pavia, que él estudiaba el juego en el patio escolar. Y él lo que decía es que él veía que a veces los chicos usaban más tiempo en negociar las condiciones del juego que en jugar, ¿no? Bueno, vamos a jugar, no sé, a la escondida. Bueno, a ver quién cuenta, cómo hacemos el tatetí, a ver quién cuenta, ¿no? Y vale hasta tal lugar, y no porque vos la otra vez hiciste tal cosa. Entonces, están más tiempo, lo llamaba creo que negociación inicial incrementada. Sí. Están más tiempo negociando cómo van a jugar Sí, a cuando algo. arrancó, tocó el timbre. Claro, sí, Claro. exacto. Pero no importa, porque ahí están aprendiendo un montón, se están divirtiendo, además la están pasando bien en esa negociación, y están aprendiendo a esto, a cómo se cuida, cómo se repara esta comunidad de jugadores Claro. cuando hay un conflicto, cómo se prevén los conflictos. Y entonces este aprendizaje se da en la sociedad de pares, digamos, se da entre los chicos jugando entre sí, pero también los adultos cuando intervenimos, esto que decía, el papá al que lo buscan cuando hay un conflicto entre los chicos, lo que hace es tratar de restituir esta comunidad. Y ahí muchas veces nos toca de nuevo, ¿no? Esto de poner castigos, donde uno se siente mal porque lo que uno quiere es siempre dar y recibir amor, no quiere poner castigos. Pero de nuevo, uno casi tiene el instinto, automáticamente te sale esto de enojarte y decir vos te vas a tu pieza. Y bueno, y ese enojo, en ese enojo lo que estamos transmitiendo son los valores de la sociedad, ¿no? Claro. Es como cuando lo mandamos al chico a la pieza, le estamos diciendo, vos no te comportaste de una forma digna, digamos, de ser, que te haga digno de participar en este juego con nosotros. Entonces, no podés jugar, ¿sí? Es lo mismo, de nuevo, hay como una comparación posible, como una analogía con lo que se hace con un prisionero, ¿no? Como alguien que va preso y lo que se le está diciendo es, si vos cometiste un delito, realmente no consideraste, no trataste a los demás como miembros dignos de tu comunidad. Por lo tanto, vos dañaste estos lazos, por lo tanto te apartamos de la comunidad, ¿no? Estar preso, entre otras cosas, es un castigo, es para... puede tener fines de reeducación, puede tener fines de disuasión, de que la gente no cometa delitos, pero también lo que estamos diciendo con el castigo es, vos eras una persona libre y elegiste hacer daño. ¿Vos crees que, Gustavo, vos crees que el chico, si vos no lo educás en cierto modo con un castigo, de estos que estamos mostrando, no son castigos físicos, sino de limitaciones, no va a aprender? ¿No va a ser buena persona cuando crezca? A ver, digo, si el chico, por ejemplo, quiere todo el tiempo jugar a que con el enchufe, y vos le decís, no se puede, te hace mal, exacto. ¿no lo entiende? Si no lo reprendés. No, a ver, hay distintos escenarios posibles, ¿sí? Entonces, un chico que ya está, digamos, adentro de este pacto social, que ya entiende que hay ciertas normas de convivencia, a veces, en algunos casos, alcanza con explicarle, en algunos casos. Pero a la larga, bueno, yo he hablado de esto la vez pasada, que hay distintas teorías. Ahí está la teoría donde hay una especie de esencia moral en el chico, que incluso tal vez sería innata, y esto lo prepararía a la persona a sentir empatía por el otro, ¿no? A nadie le gusta ver a otra persona sufriendo, y entonces si le explicamos, lo conducimos a que tenga en cuenta los sentimientos de los demás y se porte bien. Yo soy de la teoría, que creo que también está avalada por bastante investigación, de que no alcanza con la moral. Es decir, por la moral me estoy refiriendo a este llamado a que el chico tome conciencia. Claro.
no alcanza, como no nos alcanza a los ciudadanos. Imagínate que las normas de propiedad dijeran solamente, tengamos conciencia, está mal robar, está mal ir de contramano por una calle, está mal violar, está mal pegar, pero solamente se lo explicáramos esto a los ciudadanos, pero no hubiera castigos. Bueno, te puedo asegurar que volvemos, como decía antes, se desarma el pacto social y volvemos a la ley de la selva. No se sostiene solamente con conciencia. La conciencia es importante, la educación, la explicación es importante, pero el sistema jurídico tiene, es una parte esencial del sistema jurídico, el tema de las consecuencias cuando no se cumplen la norma. Es decir, el sistema jurídico, quiero decir, el derecho es más que la moral, en el sentido que es esta conciencia de que hay cosas que están bien, pero también es esta especificación de que hay cosas que van a pasar si uno no hace lo que dijo la ley. Y esto, podría hablar de un montón de investigaciones de cómo esto hace que se sostenga el pacto social, que podamos seguir viviendo en comunidad. Si no, y bueno, con los chicos pasa lo mismo. Si el chico solamente le explicás, pero el chico no le queda claro que si él quebranta estas normas, va a haber una consecuencia para él. Si esto no le queda claro, el chico, bueno, lo que va a hacer es va a empezar a jugar con el límite, va a probar y va a avanzar cada vez un pasito más, ¿sí? Y la función de los adultos, como agentes de la cultura, ya vengo hinchando con esto 3 programas seguidos, es sostener ese lugar, que es un lugar, como dije, creo que empecé diciendo el primer programa, hoy lo repetí, no es un lugar agradable, es un lugar ingrato, no te lo van a agradecer nunca, no te van a reconocer qué bien que hiciste tu rol de papá cuando le pusiste un límite y cuando le dijiste, si vos no me traes buenas notas en el informe que viene, no hay compu durante las vacaciones de invierno. Por incluso hay una edad donde se acuerdan horario, cómo estabas vestido y cuál fue el límite, y te lo van a reclamar siendo adulto. Claro, porque yo me acuerdo que en agosto de tal me dijiste y no me dejaste hacerlo. Claro, sí. Ellos por supuesto se van a acordar los chicos se van a acordar de las privaciones, de las cosas que le dijimos que no, y nos van a echar en cara, y a veces cuando entran en crisis también, ya te diría preadolescentes, adolescentes, me querés hacer la vida imposible, me querés arruinar la vida, ¿no? Ese tipo de cosas. No me ya no me querés, me tratan mal, en esta familia me tratan mal, etc. Sí. Pero, bueno, esto es, entonces, un lado de la cuestión. Igual la otra cosa que enfatizábamos la vez pasada es que esto es un lado de la cuestión, esto de sostener la estructura, sostener los límites, que por otro lado también está el lado de la conexión, del amor, o sea que y de la explicación, de guiarlos de forma positiva. Esto es lo que está bueno hacer. Claro, sí. Así que son las dos caras de la moneda. Y después, digamos, esto es como el modelo ideal, pero después están todas las dificultades que tienen las distintas familias con sus distintas configuraciones para sostener esto, ¿no? A veces, por ejemplo, en hogares donde tenés una mamá y un papá, a veces se arman los roles de forma muy estereotipada, ¿no? Donde, por ejemplo, está uno que hace de bueno, de amoroso, de que explica, que es contemplativo, ¿no? Que siempre cede fácilmente, y otro que hace de el policía malo, digamos, el que tiene que poner los límites, el que tiene que decir hasta acá. Y a veces lo que empieza a pasar ahí es que se debilita la alianza entre los padres, ¿no? Los padres dejan de comunicarse también y se quiebra esta lealtad, y por ejemplo uno de los dos, por ejemplo, o el papá que se asocia al hijo o se alía, digamos, o la mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mamá que dice que ve el boletín del chico, ¿no? Con las notas, dice, pero qué desastre, tantas notas bajas. Bueno, le voy a tener que decir a tu papá, no mamá, pero no le digas a papá, firmámelo vos, yo te prometo que si vos haces tal cosa yo me porto bien y yo te ayudo con esto. Y entonces la mamá le tiene un poco de compasión porque sabe que el papá pierde los estribos, y entonces ahí se hacen como estas alianzas que pero no son buenas. No, son pésimas. Terminan siendo totalmente disfuncionales. Claro. O sea, el papá porque queda... en cierto modo mamá termina siendo... la compinche sí. del nene, con lo cual ella pierde toda la autoridad,
no puede poner límites después, el padre también queda deslegitimado en ese caso. ¿Sí? Puse estos ejemplos así, pero los roles de género podrían ser al revés. Pero pasa habitualmente eso, en las familias. Sí. Pasa muchísimo. Y esto erosiona totalmente esta capacidad de los adultos de mantener la estructura. Yo te recuerdo muy brevemente esa investigación que creo que hace 2 programas la citamos porque viene al caso, de cuando este psicólogo que tomó 2 investigaciones que eran preexistentes, ¿no? Sobre las investigaciones originales eran sobre el trastorno de sueño. Entonces decían, los chicos que duermen a los 7 años menos de 9 horas por día tienen peor comportamiento en la escuela. Y entonces el autor del artículo original pensaba que era la falta de horas de sueño lo que hacía que el chico se porte mal. Y también había otra investigación que decía, bueno, los adolescentes que se acuestan más tarde de medianoche tienen, creo que era un 20% más de posibilidades de pensamientos suicidas y un 24% más de diagnósticos de depresión que los chicos que se acuestan antes de las 12. ¿Sí? Entonces también se pensaba que era la falta de horas de sueño lo que generaba un trastorno en el estado de ánimo. Sin embargo, cuando reinterpretan estos resultados, lo que dicen es, bueno, ¿qué está pasando en general en las casas en las cuales se respetan los horarios de irse a dormir y los que no? No es solamente la cantidad de horas de sueño. Claro. Lo que pasa es que estamos comparando una casa en la cual hay una estructura y hay unas normas con una casa en la cual los chicos tienden más a irse a dormir a la hora que quieren y en general están haciendo lo que quieren. No hay límites. Y en los adolescentes, además, en esa encuesta se les preguntaba si sentían que los papás los cuidaban. Y curiosamente, los chicos a los que los mandaban a dormir temprano se sentían más cuidados por sus papás que los chicos que se quedaban hasta cualquier hora. Claro. Lo cual muestra esto, ¿no? De que, aunque es difícil a veces ponernos en este rol de policía malo y de decir, te voy a desenchufar la compu y te tenés que ir a dormir ya y apago internet para que no lo sigas usando, y el chico nos protesta y se enoja y nos dice que somos padres malísimos, pero lo que muestra esta investigación es que esos chicos se sienten más cuidados a la larga. O sea que tienen menos riesgos de transitar por ahí una depresión, si se quiere. Exactamente. Así que bueno, para llevar esto a la práctica hay muchos obstáculos que uno encuentra. Y uno es este de, comunicarnos, por ejemplo, entre las distintas personas que estamos a cargo de los chicos. Otra situación típica, así como están los desacuerdos entre los papás, es que se da mucho, por ejemplo, que los 2 papás trabajan o que hay una sola persona presente. Por ejemplo, supongamos un caso en el cual el padre se fue del hogar y queda la mamá a cargo de la crianza, ¿sí? Donde empiezan a recurrir a otros miembros de la familia para ayudar. Y, por ejemplo, es una situación muy típica con abuelos, en algún caso con los tíos, que tienen criterios distintos de los límites, o que no tienen las mismas exigencias simplemente porque no son sus hijos. Claro. Típico caso de los abuelos más tolerantes, ¿no? Entonces, la mamá ahora, por ejemplo, en vacaciones, que los abuelos sí. están un poco más disfrutando con los nietos, y les cuesta poner límites. Les cuesta poner límites, de todos modos no es lo mismo. Y si bien está bueno que pongan límites, no es lo mismo las 2 semanitas de vacaciones que cuando esto es como una especie de arreglo permanente durante todo el año, ¿no? Sí. Donde de pronto pasa esto, ¿no? Pero está bueno que además los abuelos puedan permitirse estas cosas con los nietos. Lo que pasa es que hay que explicárselos, aclarárselos, que es como un recreo de vacaciones y que después todo sigue la normalidad. Claro. Ese es el punto, que los chicos entiendan eso. Sí, yo creo que esta idea de que, bueno, estamos de vacaciones, se relajan un poco las normas, está bien, todos la compartimos. Pero de nuevo, cuando vos tenés un acuerdo medio más permanente, en el cual, por ejemplo, suponete que que el chico va a la mañana a la escuela, la mamá está trabajando a la tarde y se quedan 4 horas o 5 horas con los abuelos, ¿no? Y la abuela, por ejemplo, dice, bueno, yo soy la abuela, no tengo por qué ocuparme
de que haga los deberes, y además si el chico quiere comer galletitas, y bueno, que coma, pobre, y no lo quiere retar, ¿no? Incluso viene la mamá y le dice, pero ¿cómo? Te vine a buscar, te dije que tenga los deberes hechos, y la abuela intercede, bueno, pero no lo retes, le gritás demasiado, está siendo demasiado estricta. Entonces, ahí cuando el chico ve que las figuras adultas se desautorizan entre sí, que no tienen un criterio común, claro, también se complica mucho. Ajá. Es muy difícil esto para las personas, de nuevo, cuando hay un solo adulto, que en el caso más común es una mujer, sí. ¿sí?, a cargo de la crianza de los chicos, que tiene que hacer de mamá y de papá, o de policía bueno y de policía malo a la vez, ¿no? Y encima, digamos que hay un tío y un abuelo que están ayudando muchísimo, en el sentido de que están presentes, son una figura importante para los chicos y están tratando de aportar, de ayudar a esa crianza, pero desautorizan a esa mamá que está haciendo todo ese esfuerzo enorme. Bueno, eso complica muchísimo las cosas. Y los chicos también, ¿no? Porque en esto consiste la naturaleza del crecimiento y del aprendizaje. Todos, para aprender, vamos un poco hasta el límite y probamos, testeamos hasta dónde podemos avanzar, claro, ¿no? Entonces, o desafiar a la autoridad. Abuelos, tíos y padrinos y madrinas, ¿eh? Claro, porque sí, especialmente. Sí, especialmente eso. Sí. Porque entonces, hay que tenerlo en cuenta también, que los chicos pasan mucho tiempo. Hay que sentarse y tener una charla seria, sí, decir, yo te agradezco muchísimo que me estés ayudando, valoro un montón, pero te pido que me ayudes con esto, que me ayudes a mantener este límite, porque lo dijo el psicólogo. Claro. Sí, y porque si no, el chico aprende, digamos, por dónde están los puntos débiles del sistema, por dónde meterse para torcer un poquito las cosas a su favor, y bueno, se va debilitando la autoridad de los adultos. Sí, yo siempre me acuerdo de eso con mi niño. Siempre se iba en mi casa a dormir a las 10 de la noche solito, nadie lo mandaba. Buenísimo. Porque sabía. Pero se quedaba fin de semana con su abuela y miraba dibujos animados hasta la madrugada. Claro. Cuando estaba aclarando era cuando recién tenía que ir a dormir. Bueno, hay un problema de nuevo, tenemos complicado. Es complicado, porque incluso cuando se relajan las normas, que está bien que se relajen un poco durante el fin de semana, tiene que haber un límite. Hay en muchos casos, y hemos hablado de esto en situaciones de pareja también, no ponemos el límite porque creemos que el límite es conflicto, que el límite es pelea. Y en realidad el límite bien hecho, que es un arte bastante complicado manejar el límite bien hecho, es lo que sirve para evitar la pelea. O sea, yo no quiero ponerme a la par del chico que me empiece a discutir, no, pero vos dijiste, yo tengo todas notas altas, y entonces, ¿por qué me decís que haga los deberes antes de jugar con la compu? Mis amigos están conectados ahora. No hay que enroscarse en una pelea. No siempre hay que explicar todo, ni siquiera. Claro. Las normas son así. Sí. En otro el adulto soy yo en casa. Claro. Acá las normas las pongo yo. Yo sé por qué lo hago. En otro momento lo charlamos. Ahora veo que estás muy enojado, qué sé yo. Yo así no puedo charlar. Eso es poner un límite, ¿sí? Sobre todo si el chico empieza a decir cosas inapropiadas o insulta. No hay que entrar en el juego de argumentar y discutir todo. Hay que explicar, pero hay que explicar cortito, el chico lo va a entender. Seguro. Y lo que hay que mostrar es que esto no es una pelea, no es una discusión, sino que es un límite. ¿Qué quiere decir que es un límite? Que bueno, que esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y si vos pasás esta raya, o va a haber una consecuencia, o si vos me hablas mal, yo me retiro, no sigo con esta charla, ¿sí? La corto acá. Así que bueno. Está muy bien. Sí, hay que tener límites. Hay que tener límites. Hay que tener límites. No sé si retos, yo soy muy de hablar, pero bueno. Sí, hay que no hay que hablar de más. No hay que hablar de más. Hay que explicar las cosas una vez, los chicos escuchan. Se puede explicar 2 veces, pero generalmente, por ejemplo, el estallido de cólera y los gritos a los chicos, todo eso no sirve de nada. Sirve más bien para que el chico aprenda de qué modo, cuál es la mejor forma de sacarnos de las casillas. Claro. Que no queremos, digamos, que explote esa habilidad. Siempre estamos hablando de niños. Siempre estamos hablando de niños. Edad de hasta adolescentes. Sí, hasta adolescentes. Igual... porque después igual se convierten en un poco en medios aliados, ¿no? Cuando pasa la adolescencia,
de que, bueno, por ahí tienen secretos o con papá o con mamá. Claro, claro, sí, la familia es una cosa muy dinámica que se va reconfigurando y rearmando todo el tiempo. Pero sí, y está bien, y va a haber, no tienen que ser iguales los vínculos con mamá y con papá. Sí, o sea, cada vínculo va a tener algunos puntos de encuentro distintos al del otro, va a tener intereses comunes, va a haber muchas veces en una pareja alguien que es un poco más estricto que el otro, hay uno que le toca poner, y a veces hay reproches. ¿Por qué siempre me toca a mí ser el que le dice a los chicos? Claro. ¿No? Siempre me toca a mí hacer de malo. Sí, bueno, pero los chicos no se tienen que enterar eso. Claro, pero lo más importante es que entre los padres haya acuerdo, ¿no? A veces, bueno, ok, mirá, es verdad, vos los retás por tal cosa que yo no lo hago, pero yo soy el que les corta las uñas a los chicos que vos nunca lo hacés. O sea que hay una división del trabajo, de las tareas, cuando hay más de un adulto a cargo de los chicos. Y hay roles diferenciados. Ese no es el problema. Puede haber roles diferenciados. El tema es que haya comunicación y que estén en el lugar de adultos, todos los adultos, y que no haya una alianza con los chicos que desvirtúa el lugar de los adultos. Sí, señor. Muy bien. ¿Dónde lo encuentran a usted? Estamos en Caseros 281, Consultorios del Puerto. Acompañado por otros profesionales. Está Dayana Magallanes, está Antonella Tomás y está Marina Simón. Hay psicólogos y psiquiatras, así que pueden pasar, consultar. Mi teléfono es 612994. Muy bien, ahí está. Lo llaman al licenciado o a alguno de los especialistas que están ahí esperándolo para ayudarlos. ¿Qué se hace en vacaciones? Digo, si le prometiste a los chicos que te ibas, no sé, al Parque de la Costa, vacaciones de invierno, y tu niño no sacó buenas notas. Claro. O le prometiste que que lo vas a llevar a la casa de los abuelos, que le encanta ir a la casa de los abuelos, pero no sacó buenas notas. Sí. ¿Qué haces? ¿Lo llevas igual o decís te quedás en casa? El caso ideal es poner los objetivos, o sea, poner las consecuencias antes de que llegue el boletín. ¿Sí? Mira, a mí me gustaría irme con vos a tal lugar, pero vamos a esperar a ver qué notas vienen. ¿Sí? O sea, lo primero es que la consecuencia pero ¿y si no lo arreglaste antes, qué pasa? Si no lo arreglaste antes, yo creo que hay que buscar algún tipo de castigo, que el chico lo sienta, pero no privarlo de cosas que hacen a la felicidad. Claro. No tanto porque estén, sino que son espacios de gratificación que son importantes. ¿Sí? Estar con los abuelos en las vacaciones de invierno es re lindo, reencontrarse con la familia, y es también una experiencia importante para el chico. Yo buscaría, hoy en día el arma, creo, de castigo favorita para todos los adultos es la tele y la compu. Claro, sí. Sí, no tele, no compu. Los privás de la droga, el síndrome de abstinencia, sí. Fantástico, muy bien. Gracias,